Bankinter acabamos de publicar nuestra estrategia de inversión para 2026 y la hemos titulado Contexto expansivo, tanto de economía como de mercados, lo cual es ciertamente esperanzador después de un año 2025 muy bueno, sobre todo para mercados. Y aludimos a tres riesgos que explicaré rápidamente a continuación. Yo les invito a que echen un vistazo al informe, que está escrito con mucho cariño y que enfoca durante todo el año 26, incluso parte del 27, que es lo que puede ir ocurriendo, ¿no? Pero tres riesgos: uno, la geoestrategia; otro, las muy probables salidas a bolsa de compañías puras de inteligencia artificial en el año 26, que puede crear cierta incomodidad en el mercado si salen a precios bueno, pues difíciles de explicar, y un tercer riesgo, que es la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos con deudas crecientes, que aunque no vaya a suponer un daño inmediato para el mercado ni para la economía, sí es una hipoteca que van a tener que pagar siguientes generaciones y que va a limitar el crecimiento en el medio plazo, sobre todo en Europa. Bueno, contexto económico expansivo, con PIB americano desacelerando un poquito, venía creciendo en torno al 3%, un poquito más, un poquito menos, depende del trimestre, y va a empezar a crecer en el entorno 2,3-2,4%, precisamente porque los desafíos geoestratégicos que han llevado a un cambio de las relaciones comerciales, a una imposición de aranceles, y que esto reduce la actividad comercial y por lo tanto pone un poquito más difícil la expansión económica, pues lleva a que la economía americana, que seguirá creciendo lo suficiente, pues va a crecer entre medio punto y 0,8 puntos porcentuales menos, de manera que podríamos pensar en un 2,2-2,4%, que seguramente al final acabe siendo algo mejor, pero sí desacelera un poco desde niveles muy generosos de 3%. En Europa, sin embargo, la economía va a acelerar. Todo este contexto de dólar débil y además de tener que construir una industria de defensa que prácticamente no existía en Europa está generando una redinamización de la actividad económica, y cuando Europa crecía hace 2-3 trimestres en el entorno de 0,5-0,8%, va a acelerar ese crecimiento incluso hasta 1,5%, creemos, para después estabilizar en el entorno del 1,1, 1,3, 1,4%. Pero en cualquier caso, para los estándares europeos esto es algo mejor que lo que teníamos, ¿no? El resto de economías pues están muy orilladas, por decirlo de alguna forma, porque pertenecen a zonas geográficas que geoestratégicamente pues se han situado en una ambigüedad muy poco conveniente, no son tan invertibles como antes. Tal vez India, tenemos que seguir viendo cómo evolucionan los acontecimientos, pero solo tal vez India pueda acabar siendo invertible en un futuro no lejano, ¿no? Pero de momento esto es Europa y Estados Unidos, con inflaciones que no son críticas, que no son conflictivas. En Estados Unidos una inflación en el torno del 3%, 2,5-3%, un poquito más elevada, y en Europa ocasionalmente algo por debajo del 2%, ocasionalmente algo por encima del 2%, ¿no? Va a depender también qué pase con el petróleo, lo cual a su vez tiene mucha relación con lo que sucede en Venezuela, por cierto, que forma parte del riesgo geoestratégico que ahora comentaré. De manera que acabamos teniendo inflaciones no conflictivas. En Europa no van a seguir bajando tipos, ya están en 2,0 depósito, 2,15 crédito. En Estados Unidos sí seguirán bajando tipos, tanto porque tienen capacidad para ir bajándolo a medida que la inflación se vaya suavizando un poquito, como porque en mayo pues el gobernador de la Reserva Federal, Powell, vence su mandato y es probabilísimo que el gobierno americano, que Trump, pues lo sustituya por una persona mucho más amiga de bajar tipos, incluso por razones políticas, ¿no? De manera que estamos pensando en que los tipos en Estados Unidos, que ahora están en 3,50, 3,75, pues vayan a 2,75, 3, ¿no? Incluso ya veremos, porque si aplican razones políticas esto podría llegar a ser un asunto delicado, pero lo iremos viendo a lo largo del año 26, de manera que vamos a tener tipos tan bajos como ahora en Europa o más bajos en Estados Unidos, inflaciones no conflictivas, crecimiento suficiente, y queda el cuarto factor, después de PIB, inflación y tipos, queda resultados empresariales, que es lo que determina realmente en el medio y largo plazo lo que hacen las bolsas. Los beneficios empresariales, igual que en los PIBs, en Estados Unidos se mantienen en el entorno de más 10, más 12%, crecimiento esperado de beneficios, por cierto, en semiconductores tasas de 40-50%, lo cual explica multiplicadores superiores, pero en promedio en torno de 10-12% de beneficio por acción esperado para el año 26, y Europa, que en el año 25 se contrajeron los beneficios, el año 26 van a empezar a expandirse a ritmos muy parecidos al americano.
va a estar entre más 9, más 11%, lo cual significa que las valoraciones siguen saliendo atractivas. No son tan atractivas como en el año 25 o a principios del año 25, porque el año 25 ha sido un año excelente en el que el mercado ha corrido mucho, sobre todo en Europa, particularmente en España, pero sigue habiendo potencial suficiente. A nosotros por valoración nos salen potenciales entre el 10 y entre el 9 y el 13, entre el 10 y el 15% prácticamente, dependiendo un poco más en Estados Unidos que en Europa, curiosamente, porque la capacidad de sostener esa expansión de beneficios es más fiable en Estados Unidos que en Europa, pero el mercado tiene unas condiciones muy cómodas para que las valoraciones sigan ofreciendo potencial, ¿no? Y riesgos, pues como he dicho, geoestrategia, pero geoestrategia es Ucrania, es Venezuela, es Oriente Medio y es China. Esta geoestrategia nos tendremos que acostumbrar, ya nos hemos acostumbrado a convivir con ella. En Ucrania es muy improbable un acuerdo de paz, por mucho que el mercado especule en base a las reuniones que se van manteniendo, pero es muy improbable. Y nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con una guerra de largo plazo de desgaste y cara para los europeos, que llevará a asumir más deuda, por cierto. Con respecto a Venezuela parece inminente, ¿no? Seguramente una acción quirúrgica. Para el mercado esto puede ser neutral o positivo, pero nunca negativo, porque Venezuela económicamente ha desaparecido después de todos estos años de ese tipo de gobiernos, y si hubiera un cambio, es decir, si el gobierno legítimamente elegido, por ejemplo, pudiera gobernar, se reconstruiría el país, y además al ponerse en pleno funcionamiento las capacidades petroleras de Venezuela, que es el país con mayores reservas de crudo probados del mundo, pues esto llevaría a un petróleo todavía más barato, lo cual anularía los riesgos de inflación que hemos visto que todavía tiene Estados Unidos un poco, ¿no? Y en Europa siguen todavía inferiores, ¿no? De manera que esto podría ser bueno para el mercado dependiendo del desenlace. Es muy arriesgado el desenlace, pero si sale bien sería más bien bueno para el mercado, ¿no? En Oriente Medio la herida seguirá abierta durante mucho tiempo. Lo bueno es que no afecta al petróleo, y el desafío de China como potencia emergente frente a Estados Unidos, nosotros creemos que por diferencial de crecimiento y por las restricciones hacia una tecnología que las economías desarrolladas pues van a empezar a retener más para sí, sobre todo para que no se utilicen en otros lados como tecnologías aplicables a fines militares, pues va a llevar a una evolución paralela de tecnologías paralelas entre China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Venezuela y ese grupo de países, y el resto de países de economías desarrolladas que tendrán tecnología punta y la conservarán. El liderazgo americano se conservará, ¿no? En definitiva, creemos que la perspectiva para el año 26 es constructiva, sigue siéndolo, que los potenciales de las bolsas son atractivos todavía, no explosivos, pero sí atractivos, que hay que tener mucho cuidado con las salidas a bolsa de compañías de IA como Anthropic, como OpenAI, como XAI, que son compañías que no cotizan y sobre las que se especula capitalizaciones o valoraciones que son difíciles de explicar, pero la tecnología que sí cotiza, Nvidia, Amazon, Netflix, Microsoft, etcétera, son compañías que, con la excepción de Oracle, el resto tienen unos financieros muy buenos, es decir, no tienen deuda generalmente, tienen gran capacidad de generación de beneficios y de cash flow libre, y por lo tanto no tiene nada que ver con el año 2000. Muchas gracias.